quieren llevar a desmayar y en las cuales creemos que no vamos a ver la victoria del Señor. ¿Cuánto les gusta el fútbol o el deporte? ¿Sí? ¿Ha visto usted, no sé, que yo recuerdo alguna vez, no sé usted dónde estaba en octubre del 2013, ¿sí? Hace 13 años, recuerdo un partido Colombia-Chile, previo a ir al Mundial. ¿Cuántos estaban allí? ¿Sí? Pues bueno, a mí me contaron del partido, yo estaba en ese momento haciendo el devocional, en realidad yo estaba orando. Pero recuerdo una situación que pasó y Colombia le faltaba un punto para llegar al Mundial. Estaba a punto de quemarse el pan en la puerta del horno. Nos tocó contra Chile en Barranquilla. Mire, usted puede ser cristiano, gustarle el fútbol o no, pero usted es colombiano, ¿sí o no? Usted quiere que Colombia vaya a un Mundial de fútbol. Y recuerdo que teníamos una actividad súper montada para el grupo de jóvenes, un evento donde iban a ir muchos jóvenes, se llama Recárgate Colombiano. Y era alusivo a que ese día Colombia iba a clasificar. Y era las 6 de la tarde el evento, y eran las 3 de la tarde, Colombia en Barranquilla, termina el primer tiempo y Colombia va perdiendo 3-0. El equipo de jóvenes estamos diciendo, muchachos, ¿qué hacemos? Cancelamos la actividad. ¿Quién va a venir a un partido donde Colombia perdió y no va a ir al Mundial? Señor, ayúdanos. Y Señor, y todos orando, el líder de jóvenes, Juanma, mira, ¿qué hacemos? No, Wilfred, vamos para adelante con ese recarga, tenemos que hacerlo, oremos. Y todos cogidos comiéndose las uñas. Y sale Colombia y por allá minuto 30, segundo tiempo, 3-1, 3-2, minuto 40 y por allá, ¿se acuerdan ese penalti? Penalti a Falcao, minuto 40. Dios mío. Y Falcao lo mete y qué alegría y qué gol y la gente sale a pitar. Y el punto es, dirá, pastor, pero usted puso futbolero, ¿eso qué tiene que ver con la palabra del Señor? Pues ¿cuántos saben que en el intermedio de esa derrota o esa aparente derrota que Colombia estaba viviendo, cuando uno está en ese intermedio del partido, parece que la esperanza se nos va y que no vamos a vencer? ¿Te ha pasado? Sí, claro. También no sea futbolista, pero ¿cuántos han sentido que están en el intermedio de una situación y parece que la cosa va mal y no va a salir bien? Y Dios dice, tú vas a vencer. Si a mí me hubieran dicho, vamos a quedar 3-3 al final, yo no lo creo, ¿cierto? Pero Dios puede vencer. Y esas situaciones como ese intermedio de un partido de fútbol, ya en nuestra vida personal, pueden generar nerviosismo, temor y duda. ¿Lo han experimentado? Si usted es como yo, de carne y hueso, usted no es como Robocop de acero, sino usted es un cristiano que entiende que delante de Dios hay dudas, hay temores muchas veces, vas a saber que pasamos por momentos de incertidumbre donde decimos, Señor, no sé si voy a ver la victoria, creo que voy a perder, pero yo quiero animarte a algo hoy. Que tú sepas que en Cristo Jesús tú vas a ver la victoria. ¿Lo crees? Amén. Bueno, felicitaciones a los 5 que dicen amén y dicen yo creo, ¿cierto? Pero quiero decirles que en Cristo Jesús tú eres victorioso. Ahora, este concepto de ser victorioso y la victoria se malentiende hoy por un tipo de cristianismo que habla de que ser victorioso es que tú eres un campeón y vas a ser millonario y todo va a estar bien. Pero te estoy hablando de que en medio de las batallas que tú vivas, tú vas a ver la victoria de Dios en tu vida, ¿cierto? Que tú caminas delante de Él confiado, porque si tú estás de la mano del Señor, Él es el poderoso Rey que te puede dar la victoria en el nombre de Jesús. Así que tú puedes estar probablemente hoy viviendo algunas situaciones críticas con las cuales estás batallando. Mira, todos tenemos batallas diarias, constantes, unas más fuertes, unas más momentáneas, otras más intensas, otras más agudas, otras más superficiales, pero tenemos batallas constantes y eso se trata de caminar con Dios. Que en medio de lo que estamos viviendo tú puedas ver la victoria del Señor. Algunos pueden tener o podemos tener momentos de situaciones difíciles o críticas en medio de la familia o el matrimonio, o momentos críticos económicamente. Para algunos, por ejemplo, la pandemia fue una época terrible, de mucha escasez. Para otros puede haber sido de bendición. O simplemente en tu área personal, en algún área de tu carácter, algún pecado que todavía te alcanza, tú estás batallando, pero debes saber que tú estás en Cristo Jesús en el equipo ganador. ¿Lo crees? Tú en el Señor estás dentro del equipo ganador. Ahora mi pregunta es, me he preguntado, si estoy en el equipo ganador, estando en ese equipo ganador, ¿por qué temo o dudo? Si tú sabes cuántos lo creen que están en el equipo con el Señor, del cual el Señor es el victorioso, el Rey, ¿por qué tememos o dudamos? Suena irónico, ¿cierto? Pero sabes, eso pasa porque nos desesperamos,
porque vacilamos en medio de la incertidumbre de no saber cómo va a acabar todo. Aunque al final sepamos que el Señor nos va a dar la victoria. ¿Cuántos han alcanzado victorias acá con el Señor? Amén. Han vencido una enfermedad, una crisis matrimonial, han vencido alguna situación familiar, un rencor en su corazón, una debilidad en su carácter que los atropellaba y ustedes pudieron de la mano de Dios vencer. Al final, cuando permanecemos en Dios, alcanzamos la victoria. Me gustaría que hicieras un ejercicio y que anotaras allí en tu celular o en tus notas o en tu cuaderno en qué situación hoy estás pasando, que te sientes preocupado, ansioso o deprimido. Todos tenemos alguna situación que nos asalta, ¿cierto? Anótala allí. ¿Qué situación puedes estar viviendo hoy en la cual te encuentres preocupado, ansioso, a lo mejor inclusive deprimido, inquieto, y que inclusive en las noches esta situación te puede alcanzar y no dejarte dormir o inquietarte en medio de tus sueños? Siempre hay cuestiones, iglesia, que acechan nuestro pensamiento y que parece que no desaparecen del todo. ¿Cuántos pensamos resolver algunas situaciones en el año pasado y esas situaciones pasaron del 2025 a 2026? ¿Te pasó? Batallas que sigues luchando. El punto es, sobre esa circunstancia que estás allí anotando, registrando, debes saber que el Señor te puede y Él quiere darte la victoria. Vamos a hablar acerca de cómo el Señor siempre tiene la victoria y en Él podemos vencer. Te quiero hacer un par de preguntas y es, si supieras ahora mismo, sin duda, cómo va a acabar esta circunstancia que estás viviendo, ¿te sentirías bien? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, ¿cierto? No teman responder, que eso se trata, ¿cierto? Ahora, si pudieras saber de antemano que acabaría bien esta situación, ¿podrías soportar la espera? Cuando hay fe, cuando hay esperanza, podemos soportar la espera. Así que hoy hay un mensaje de parte del Señor de aliento y de fe. Si tú sabes y lo crees por la fe en el Hijo de Dios, que vas a vencer, hoy debes saber que puedes soportar la espera con tranquilidad, porque vas a ver la victoria. ¿Lo crees? Tal vez aquí algunos de pronto se ven contentos, tranquilos, pero en el fondo hay desesperación. Debes saber hoy que si tú sabes que en el Señor vas a vencer, puedes esperar con calma y con paciencia que vas a ver la victoria del Señor. Pero también quiero hacerte esta pregunta. ¿A qué te ha llevado el hecho de no saber qué sucederá y cómo terminará todo? ¿Qué has hecho cuando sabes o piensas y no sabes qué va a suceder y no sabes cómo va a terminar todo? A lo mejor terminas queriendo controlar la situación, peleando en tus fuerzas, peleando en tu humanidad, agotado y frustrado porque quieres vencer por medio de tus fuerzas. Hoy debes saber que la victoria le pertenece al Señor, que muchas veces queremos pelear y Dios quiere decir: no pelees, yo soy de la victoria, quédate simplemente conmigo. Sea cual sea tu respuesta a esas preguntas, aquí es donde hoy queremos ver una hermosa y preciosa promesa de parte del Señor. Acompáñame a leer este sencillo versículo, Isaías 54, 17. Tenemos que lo busques ahí en tu Biblia. Aunque aparezca en pantalla, pero te animo a que tú puedas buscarlo allá. Y bueno, me gustaría que lo leyéramos juntos. Los que quieran leerlo allí, vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Esta preciosa promesa del Señor. 1, 2, 3. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. ¿Crees? Quiero que lo leamos una vez más con fe, ¿les parece? Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirme. Dejaré callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Cuando tú lees esto te das cuenta que la palabra de Dios es poderosa para levantar tu fe. No es solo tu pensamiento positivo de que todo va a estar bien, es que lo que sostiene tu vida y tu fe es la mismísima fe en el Hijo de Dios y en la palabra del Señor que no cambia. ¿Sabes? Este capítulo nos habla de la manera tierna y profunda en que Dios promete al pueblo de Israel restaurarlo después de todas las situaciones que vivieron,
de la persecución que hubo. Ustedes saben cuál es la historia. Tú lees el libro de Isaías, te vas a dar cuenta cómo Dios levanta a Isaías como el profeta que le habla al pueblo. Y le dice: pueblo de Israel, arrepiéntanse de sus pecados, sométanse al Señor, caminen con Él, vuelvan a Él, y Él va a evitar la destrucción. Pero Israel empieza a desobedecer y a desobedecer. Finalmente, históricamente, la Biblia es tan veraz, tan cierta, que lo que tú ves en la palabra se corrobora con la historia. El imperio babilonio vino y arrasó con Israel en ese momento, ¿cierto? Y sabes qué sucede allí después de que viene la destrucción y la vacilación de este pueblo hacia Israel. Dios promete restaurarlos y hacerlos invencibles si ellos caminan a la luz del Señor. Israel había pasado por muchísimos dolores y adversidades a causa de su rebeldía. ¿Se parece a nuestra historia? ¿Se parece a tu historia? Hemos pasado dolores y adversidades porque hemos querido caminar en nuestra noción de lo que debe ser, en nuestra propia prudencia. Cuando finalmente hemos pasado por el dolor, la adversidad, aprendemos: Señor, solo dependo de ti, yo quiero obedecerte a ti. Y vemos que con Dios inclusive las cosas pueden ser más sencillas de lo que creemos. ¿Sabes? Este versículo es el último versículo de un capítulo donde Dios está hablando y afirmando al pueblo de que ellos tienen la victoria de parte de Dios si permanecen al lado de Él. Termina el Señor afirmando que nadie los va a vencer porque la victoria viene ¿de quién? Si tú ves muchas veces la historia de Israel, te vas a dar cuenta de muchas batallas que pelearon siendo ellos muy pequeños delante de pueblos mucho más fuertes y guerreros. Pero te vas a dar cuenta de portentosos milagros que Dios hizo. ¿Por qué? Porque ellos estaban con Dios, porque confiaron en el Señor. Mira, así que no importa las circunstancias que tú estés viviendo hoy, Dios ya hizo todo lo necesario por medio de Cristo Jesús para que tú pudieras vencer, para que tú seas más que vencedor por medio de Cristo. ¿Lo puedes decir conmigo? Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Mira, yo aprendí este versículo de chiquito, lo escuché en la iglesia muchas veces, pero entendí la fuerza de esta verdad cuando realmente ya era mayor y estaba caminando con el Señor. Y es que no puedo decir: soy más que vencedor, soy más que vencedor, y creer que es un pensamiento positivo que me cambia la mentalidad. Y sí y no se trata solamente de repetir un versículo. Se trata de entender que cuando tú caminas en la luz de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que buscas su presencia, que obedeces a Él, que dependes de Él en medio de tus batallas, Él promete que tú vas a vencer por medio de la obediencia a Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús. Por eso tú ves cristianos que vencen la enfermedad, que vencen la crisis, que en medio de la escasez, de la circunstancia, no se rinden, sino que avanzan y ven la gloria de Dios en medio de sus vidas. ¿Sabes por qué es? Porque están caminando en dependencia con el Señor. Pero también he visto cristianos desanimarse, frustrarse, apartarse del Señor, renegar y quedar en el camino de la fe, porque no estaban dependiendo del Señor, estaban dependiendo ¿de qué? De sus fuerzas propias. Así que hoy debes saber esto: el Señor tiene la victoria y Él quiere hacerte vencedor por medio de su presencia. ¿Cuántos quieren vencer en este año? Amén. Que llegue el 31 de diciembre y diga: Señor, vencí sobre la enfermedad, vencí sobre el rencor. ¿Cuántos luchan a veces con una carga personal? La lucha no es contra otras personas, sino contra sí mismos. Luché, Señor, contra el desánimo y no me dejé abatir, la saqué adelante. Así que quiero compartirte algunas verdades que son claves para que puedas entender qué es lo que Dios espera que tú entiendas acerca de que el Señor puede vencer y cómo Él quiere darte la victoria. Número 1, primera verdad que tenemos que tú puedas grabarla en tu corazón, y es esta: ningún arma me vencerá. ¿Puedes decirlo conmigo? Ningún arma me vencerá. Cuando tú estás en el Señor, eres indestructible. Por esa razón, la única herramienta que tenían para matar o derribar a los cristianos era la muerte, porque no había manera de que ellos se rindieran. ¿Sabes cómo morían los primeros cristianos en el siglo I, II y III de la iglesia? El imperio romano decía, y los cristianos comenzaron a propagarse por todo el imperio, diciendo: Jesús es la verdad. ¿Cuál era el Dios de los romanos? El César. Tú lo ves grabado en las monedas. Para ellos el César no solamente era el que gobernaba el imperio, era la deidad del mismo Dios. Por eso el César era el que mandaba todo. Así que cuando ellos decían: no, el César no es Dios, es Cristo Jesús quien resucitó de los muertos. Bueno, papito, vaya al circo romano y ahí le tenemos unos felices gaticos que se lo van a devorar.
y por eso tú escuchas las historias, la historia lo corrobora, cristianos que murieron en el circo romano. ¿Ustedes han visto la película Gladiador? Esa película no nombra una parte, pero otra parte era los cristianos que salían a la arena y eran devorados, y la gente celebraba cómo se comían los leones a los cristianos. Fueron indestructibles delante del Señor. Pudieron matar solamente su cuerpo, pero no quebraron su convicción, su ánimo, su determinación. Eso es un cristiano que ve la victoria del Señor. Ningún arma te vencerá. Mira lo que dice el versículo 17. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. ¿Sabes que en el hebreo esta palabra que traduce arma significa cualquier utensilio o herramienta usada en contra de una persona? En este momento, ¿cuál puede ser un arma que podemos usar o se podría usar en contra de cualquier otra persona? Ayúdenme a pensar. La pistola. Las redes sociales. Ok, bueno, hay armas más modernas, exactamente. Armas de destrucción física, sí, un arma física que dispare. ¿Han escuchado ustedes casos de personas que con ácido han intentado dañar a otras personas? Tema súper grave, delicado. Pero también hay otro tipo de armas que nos pueden dañar, ¿cierto? Decía alguien por aquí, las redes sociales. La envidia. Un comentario, mira, yo escuché el caso de una familia que estaba agarradísima, una familia que conocemos, donde se separaron las dos personas y ella se quiso ir para Estados Unidos, y la manera de hacerle daño a su ex esposo por el rencor que tenían fue decir que él estaba queriendo abusar de su hijo, y le metió una demanda para esto y luego casi que inhabilitado ante la ley para poder acercarse a su hijo. Un arma de destrucción, una mentira mal dicha, un comentario mal hecho, palabras. Hay muchas herramientas que pueden usar en nuestra contra o podríamos usar en contra de otros. Pero mira, un arma es cualquier cosa o situación que pueda ser usada contra ti con un propósito maligno. ¿Alguna vez alguien ha usado una herramienta, un arma en contra tuya? Sí. ¿Has sido víctima, como dicen por ahí, de alguna de esas armas? ¿Alguien te ha dañado con un comentario, sembró un comentario a un tercero y dañó tu imagen? Pregunta, ¿alguna vez tú has hecho eso con alguien? Levanta tu mano, si eres vulnerable. Porque a veces peleamos en nuestra fuerza, en nuestra humanidad. A veces nosotros creemos que trata de nuestras fuerzas. Pero ¿sabes? La Biblia promete y dice la palabra del Señor que aunque hayan armas con un propósito maligno para dañarte, destruirte, ninguna de ellas te vencerá. ¿Sabes? Dice la Biblia en otra versión, ningún arma forjada contra ti. Cuando algo se forja es algo que se está trabajando. ¿Sabes que hay una agenda satánica de las tinieblas para destruirte a ti y a tu familia? Esposo, ¿no les ha pasado que su esposa está siendo atacada emocionalmente en sus pensamientos en alguna de esas noches? Alguna vez me pasó con Lau que estábamos en una actividad familiar, en una finca que fuimos con varias familias, y estaba en una época difícil en lo que estábamos viviendo en cuanto a lo que estábamos haciendo en nuestra parte laboral. Y una de esas noches en esa finca que estábamos, mi esposa empezó a experimentar un ataque como de ansiedad y de opresión espiritual. Y era como un lloro y unos pensamientos intrusivos de decir todo va a estar mal, no hay remedio, la vida no tiene sentido. No sé, mujeres, si puedan entenderse como mujeres, pero eso puede pasar. Y el enemigo estaba operando allí en contra de nosotros, como iglesia, como matrimonio, como servidores. Estábamos apoyando activamente a la iglesia en Ibagué y llegó en un momento muy vulnerable. Y en ese momento yo no le dije, ay no, amor, todo va a estar bien, tranquila, relájate. Fue un momento de decir, ¿qué hago, Señor? Cuando Dios me dijo, empieza a orar por ella y escucha. Y cuando empecé a escuchar lo que ella me decía, empecé a darme cuenta que esto no viene del lado. El enemigo está inquietándola con esta clase de pensamientos en su mente, en su corazón, y comencé a orar. En el nombre de Jesús, toda arma que se esté levantando en contra de nosotros como familia, en contra de tu hija, la reprendemos en el nombre de Jesús. No tiene autoridad, la cortamos en el nombre de Jesús. Y comencé a orar y comenzamos a orar, y en un momento dado empezó como a calmarse, a tener tranquilidad. Bajó como algo que había allí como que nos causaba como abrumadora, y en un momento dado me dijo, tengo más tranquilidad, sentí que algo se fue, algo había ahí, en ese lugar y en ese momento. ¿Sabes qué era? Dios peleando por nosotros
en medio de un arma forjada que se estaba forjando en lo espiritual en contra de nosotros, en contra de la iglesia, porque si nos afectaba a nosotros, afectaba lo que estábamos haciendo para el reino del Señor. Y al otro día pudimos tener paz y tranquilidad, y al rato Lau esa noche se pudo acostar tranquila. ¿Puedes ver? Hay una agenda del enemigo que también opera en contra tuya. Ahora, no espiritualices todo. Tú ves películas de terror, ay, tengo miedo, Señor, un arma forjada contra mí. No, no mires películas de terror a las 2 de la mañana, mi hermano, porque te vas a asustar, ¿cierto? Si te pones a ver noticias de cómo está la economía y que la cosa no va bien y que vamos re mal, Señor, tengo ansiedad, pues deja de escuchar cosas que te traigan ansiedad. Pero ¿cuál es el punto? El enemigo sí trabaja en contra nuestra, en contra de tu matrimonio, para dividirte a ti, para dañarte. ¿Sabes cómo el enemigo trabaja? A través de situaciones que pueden cargar tu corazón. ¿Cómo va a trabajar Satanás para dividirnos como iglesia y dañarnos? A empezar a colocar pequeñas cositas en nuestros corazones que nos generan inquietud, que hacen que estemos, esta persona no la puedo pasar. Eso pasa porque el enemigo quiere empezar a colarse. Eso pasa en las relaciones familiares, cuando el esposo está dividido contra la esposa o los hijos contra los padres. En fin, hay muchas maneras en que el enemigo quiere obrar y dañar tu vida. ¿Sabes por qué? Cuando tú estás acercándote al camino del Señor, el reino de las tinieblas va a impedirte y va a intentar que tú te apartes del Señor, o que tu fe mengue y que tú no te acerques tanto al Señor para que conozcas la verdad. Por eso su palabra dice que conoceremos la verdad del Señor. ¿Y qué va a pasar? Nos va a hacer libres. Pero hay un enemigo en nuestra alma que es Satanás. Así que hay armas que el enemigo va a usar en contra nuestra y van a venir en contra de nosotros para dañarnos. Pero quiero dejarte esta verdad: si alguien usa sus recursos contra ti, no va a prosperar. Si tú eres del Señor, si estás en el Señor, alguien puede usar sus recursos contra ti, pero no va a prosperar. Si alguien usa su posición contra ti, no va a prosperar. ¿Se han sentido alguna vez matoneados por alguien en posiciones? Dañados por un jefe que nos persigue. Y justamente tu batalla no es contra el jefe. Tu batalla es contra el reino de las tinieblas, contra tu carne que quiere responder en tu humanidad. Si alguien usa sus palabras o acciones contra ti, no va a prosperar. Cuando tú entiendes esta verdad, dejas de pelear contra los demás y peleas en lo espiritual delante de Dios, y vas a ver cómo te va Dios la victoria. Mira, nada fabricado contra ti, nada que esté afilado, apuntado o disparado contra ti, contra tu familia o la iglesia del Señor, va a prosperar, porque el reino de Dios es superior y el reino de Dios tiene el poder. ¿Tú lo crees? Amén. Yo te animo a que tú te pongas en pie de fuerza por ti y por tu familia. ¿Cuántos aquí oran por sus hijos? Mira, más de una vez vas a experimentar que necesitas orar por tus hijos, porque hay armas forjadas en contra de tus hijos. Y hace poquito pasó, mi hermanita perdió bebé y fue un momento difícil como familia. Y como familia estábamos orando por mi hermana porque estaba siendo muy atacada en esta área. Satanás queriendo decir, no vale la pena seguir al Señor, no vale la pena asistir a un lugar, estar conectado con otros. Uno le sirve al Señor y mire Dios cómo responde. Pensamientos como esos son parte de nuestra humanidad. Pero estábamos orando como familia y hablé hace poquito con mi hermana y me decía, ya estoy mucho mejor, ya veo la verdad de Dios, ahora soy libre después, inclusive de haber pasado este momento difícil. He visto la victoria de Dios. ¿Cuál fue la victoria? ¿Que el bebé se haya levantado? No. Soberanamente Dios no permitió que este bebé llegara, pero la victoria fue ver que ella pudo vencer en su mente y en sus pensamientos. ¿Cuáles son las batallas que tú tienes que pelear? Y darte cuenta que hay armas forjadas que quieren dañar tu vida delante de Dios. Mira, puedes perder un empleo, que un hijo se aparte de ti, inclusive que se pierda una vida, pero inclusive al final de todo esto, las tragedias y dificultades van a redundar en que Dios prospera realmente a quienes son suyos. Prosperar no es que seas rico, prosperar no es que todo te salga bien, prosperar es que al final no termine inclusive ganando todo como pensamos. Prosperar es que tú avanzas y sigues en el camino del Señor, que eso no te venció, sino que tú permaneciste y seguiste adelante en el camino del Señor. Ningún arma te va a vencer. Quiero que le digas eso al que está al lado y lo animes en este momento, por favor. Ningún arma, díselo con fe, ningún arma te va a vencer. Ánimo, ánimo. Segunda verdad que tienes que entender:
El Señor lucha por ti. El Señor lucha por ti. Acompáñame a leer aquí Josué 23, de 3 al 10. El Señor lucha por ti y por mí. Dice allí Josué: ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos estos pueblos que se les oponían, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000, porque el Señor su Dios pelea a su favor, como Él mismo lo prometió. ¿Sabes? Cuando el pueblo fue a pelear la batalla y Josué le tocó el chicharrón, yo no sé quién estuvo más chicharronado, si Moisés o Josué, ¿cierto? Moisés con el pueblo, dele, es que somos como nada, es que no vamos a llegar y quéjese. Y Moisés de la batalla hasta que por fin llegó a la montaña donde alcanzó a ver la tierra y le dijo: no vas a entrar. Ahora le toca a Josué. Yo no sé si el chicharrón era más grande para Josué, porque ahora Josué tenía un pueblo distinto, una generación distinta, pero tenían que empezar a pelear y pelear contra gigantes. Es que, no sé si ustedes han visto películas de guerras. ¿Cómo te gustan las películas de guerras? ¿Cierto? Vamos a orar por ustedes. No, mentira, se pueden ver películas de acción. A mí me encantan, ¿cierto? Y el punto es, cuando uno ve que no están matando a cualquier personita, sino que están peleando contra gente fuerte. Pues la Biblia dice que cuando ellos fueron a ver la tierra, a espiar los lugares y a ver, ellos eran efectivamente, la tierra extranjera, eran mucho más grandes. Pero el punto era la mentalidad y la manera de entender las batallas. Josué dijo: sí, son grandes, es verdad, nosotros somos pequeñitos, pero nosotros tenemos al Dios de la victoria, al que pelea por nosotros. Y Josué tuvo que enfrentar estas batallas. Ustedes han visto todo lo que ¿quién hizo? El Señor les hizo a estos pueblos que se oponían. ¿Y qué dice allí? Él es quien, el que ha peleado por ustedes. Si tú lees estos dos versículos, te das cuenta quién es el protagonista. Josué. Muchachos, que somos fuertes, vamos para adelante, que podemos hacerlo. Metamos la mentalidad, vamos por más, vamos con todas, señores. Está diciendo: muchachos, ustedes han visto que aunque somos pequeños, somos débiles, hemos sido diligentes, pero el Señor está con nosotros y Él es el que pelea por nosotros. No solo ustedes, uno de ustedes no puede ser, no solo de ustedes, está mal explicado, uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000, porque el Señor su Dios pelea a su favor, como Él mismo lo prometió. Mira, la fuerza no está en ti. No es porque tú seas muy machote y yo hago huir a 1000. Es porque si tú tienes a Dios, tú puedes hacer huir a 1000. Tú solo no lo puedes hacer. Pero Dios lo hace por ti. Por eso alguien decía: yo más yo es igual a nada, pero yo más tú es todo, es tierra ganada. ¿Cierto? Así que si tú tienes a Dios de tu parte, vas a saber que Él pelea por ti. Mira, no estás solo en medio de esta lucha. Tienes la mano del Señor a tu lado. Si tú has hecho del Señor el dueño de tu fe, el dueño de tu esperanza, no estás solo en medio de lo que estás viviendo. Dios te ha prometido dar batalla por ti y por mí. La pregunta es: ¿tú estás luchando junto a Dios, caminando a Él? ¿O has dejado a Dios a un ladito? Y como que es un accesorio para ver si de pronto te ayuda en algo. Señor, tranquilo, que yo sé resolver, Señor. Voy a hacer esto, me voy a esforzar, tengo que madrugar más, tengo que hacer más plata y otro trabajo para conseguir la economía. Es que yo voy a hablar con esa persona y tengo que decirle de frente lo que hay que hacer, porque es que yo tengo que hacer. Yo soy en el nombre de Jesús. ¿Sabes? A veces Dios no nos llama a pelear, nos llama solo permanecer junto a Él, porque Él es el gigante, Él es el que hace la pelea por nosotros. Por eso la palabra dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, contra personas de carne y hueso, es contra potestades. Y cuando vamos en el nombre de Jesús, obtenemos la victoria. Pero hoy tenemos algo: déjate ayudar, camina con Dios, porque el Señor es el que lucha por ti. Mira, esta es una verdad: Dios tiene la victoria y lucha por ti, pero Él no te va a obligar a que tú luches con Él. Él te va a dar la oportunidad de que tú, si tú deseas pelear al lado de Él o pelear contra Él. Algunos de nosotros como hijos de Dios estamos peleando contra los propósitos de Dios y nos cansamos. ¿Y cuántos saben que contra Dios nadie puede? ¿Cierto? Así que tenemos que tú te rindas hoy. Diga: Señor, perdóname si he luchado mis fuerzas. Yo te pido que me ayudes a soltar el control y luche por mí en medio de esta batalla. El tercer punto que te quiero compartir es este: Dios
siempre obtiene la victoria. ¿Puedes tú decir, check? Dios siempre va a ganar, Dios siempre va a vencer. Mira lo que dice el versículo 18. Esto es lo que yo le doy a los que me sirven, la victoria. ¿Sabes? Nadie puede dar de lo que no tiene. Si Dios tiene la victoria, Él te la da. ¿Sabes? ¿Tú que estás luchando con esto? ¿Has estado al lado mío? Te la doy. Mía es la victoria. Por esa razón hay cristianos que se frustran cuando una puerta no se abre y pelean, pero ¿por qué no se dio? Yo tenemos algo. Si tú has estado permaneciendo en Dios, clamando, siendo diligente en lo que Él diga que hagas, y esa puerta no se ha abierto, es porque Dios tiene otra manera de vencer en medio de circunstancias. Un nudo que yo tuve en mi vida muy fuerte fue estar a mitad de carrera estudiando lo que a mí no me gustaba, y yo decía, ¿pero para qué? Decía, Señor, sácame de esta carrera. Señor, estoy cansado, no me gusta. Y yo dije, Señor, pero tuya es la victoria, ayúdame a entender qué quieres hacer en esto. Y traté de revisar y mirar, y me dijo, quiero que termines tu carrera, la carrera que ya empezaste. Y finalmente Dios me dio la victoria sobre esa carrera, y yo digo, uff, yo no sé cuántos hicieron administración de empresas. ¿Sí? Un aplauso para nosotros, sí, sí. No, mentira. El punto es, amo mi carrera. Digo, wow, Señor, gracias. Me ha ayudado un montón en muchas cosas. Y yo digo, Dios me dio la victoria. ¿La victoria sabe cuál? Enfrentar un temor muy grande que yo tenía en medio del proceso de la universidad. Y era una persona ultra temerosa. Dios tiene otra manera de vencer a través mío. Si tú has clamado por algo, no se ha abierto la puerta, estás siendo diligente delante del Señor, debes saber que el Señor va a vencer a través tuyo. Lo va a hacer, pero a lo mejor de una manera que tú no esperas, ¿cierto? En el tiempo diferente al tuyo. Pero sabes, Dios promete algo para ti, y es que vas a tener la victoria. Dice, esto es lo que yo le doy a quienes, a los que van a la iglesia, ¿cierto? A los que escuchan cancioncitas en YouTube, gloria a Dios. Pero aquí está hablando de los que me sirven. En el contexto del Antiguo Testamento, servir no se entiende como hacer cosas en una iglesia. Servir era una vida dedicada a Dios. Isaías era un servidor de Dios, alguien que estaba puesto a los propósitos de Dios. Si tú estás caminando en los propósitos de Dios, vas a vencer porque eres un siervo de Dios. ¿Cuándo eres siervo de Dios? Cuando perdonas en tu casa, cuando pides perdón. ¿Cuándo eres un siervo de Dios? Cuando animas a tus hijos a que caminen en la fe de Dios. Estás cooperando con los propósitos de Dios. ¿Cuándo eres un siervo de Dios? Cuando eres humilde y pides perdón, aun cuando el otro se ha equivocado. ¿Cuándo eres un siervo de Dios? Cuando ayudas a otros en medio de lo que haces en tu universidad o en tu trabajo. Estás sirviendo a los propósitos de Dios. Tu vida delante de Dios. Dios promete que si tú eres un servidor de Dios, Él te va a dar la victoria. ¿Tú lo crees? Amén. Sírvele al Señor, porque de Él viene la victoria. Así que te quiero compartir 4 cositas, 4 puntos, 4 pasos con los cuales podemos ver la victoria de Dios en nuestra vida. ¿Cómo tú puedes ver la victoria de Dios en tu vida? Número 1, anótalo allí. Descubre la voluntad de Dios. Descubre su voluntad. Mira, ¿qué es la victoria? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Hace unos 4 o 5 años hubo un suceso muy importante en el mundo musical cristiano. Un cantante muy famoso llamado Julio Melgar. ¿Quién lo conoce aquí? ¿Sí? Esa canción que dice, quiero levantar a ti mis manos. Ese cantante, Julio Melgar, un ministro de Dios, un hombre impecable, un hombre íntegro, sirviendo al Señor, bendiciendo muchos lugares, ministrando la presencia de Dios, pasa por un cáncer. Y hay un evento muy famoso donde en un concierto él está cantando ya estando muy delgado, ya mucho más débil, él está ministrando y hay unas personas que oran declarando sobre él bendición y que él va a ser sano. Y todo el mundo, en el mundo cristiano, dice, wow, se va a levantar Julio Melgar, la victoria de Dios, va a vencer el cáncer. Y pasó que al tiempo Julio Melgar no se levantó, hoy día está en la presencia del Señor. Un hombre que sirvió al Señor ahora murió y ahora está en la presencia de Dios. Cuando uno está en caminar con Dios, uno piensa que la victoria es lo que uno ve. ¿Cuántos pensarían que la victoria es que él se levantara del cáncer y estuviera vivo todavía ministrando? Y uno diría, wow, claro, Dios permitió un cáncer, él se va a levantar y va a ir por todo el mundo a predicar que Dios levantó el cáncer. Pues no sucedió. En la soberanía de Dios, él falleció, sin embargo su testimonio y legado está ahí.
El punto es, ¿qué entendemos nosotros por victoria? Que se haga lo que yo pienso que debería hacer, o mi ideal, o lo que Dios quiere hacer en el medio de la soberanía y el propósito de Dios. Mira, a veces pensamos que la victoria se trata de que el que me hizo el mal quede humillado. Perdóneme si somos muy carnales, ¿usted ha pensado así? Y mi jefe me la está montando. Uy, Señor, Padre, hazme justicia, dame la victoria. Y tú esperas que llegue el gerente y le diga, malo resultado, se fue. ¡Ah, sí, victoria! ¡Lo sacaron! ¡Oh, sí! ¿Cuántos han empezado así con esa mente carnal y humana, cierto? Yo tuve una jefe que me hizo de verdad la vida cuadritos. Y yo tuve que aprender este principio de cuál era la victoria. Era una jefe controladora. Mira, hay gente que es de verdad zafada y dañando a otros públicamente. Pero esta era una jefe que llegó después de mi jefe. Yo tuve un jefe que fue mi jefe ideal. Y cuando uno tiene un jefe nuevo, ¿cuál les ha pasado? Que es como tirar una moneda al aire. Puede llegar una persona mucho mejor o una persona muy difícil. Esta jefe llegó y nos hizo a mi compañero de a mí la vida cuadritos. Y ella nos mató con silenciador. Nos llamaba a la oficina de pronto después de una tarde de trabajo y decía, Omanel, su trabajo no sirve para nada. Así no gritaba, decía, ¿dónde estaba? No me gusta su trabajo. Creo que no sirve lo que está haciendo. Y así, cada día, mi compañero aburrido renunció, se consiguió un trabajo por mucho menos. Dijo, estoy contento. Señor, ¿qué hago? Dame la victoria. Yo no sé si pensar en un momento, Señor, que la quiten, que digan que no va a estar más. Pero yo tuve que orar y Dios me dijo, la victoria es que tú venzas en tu corazón el deseo de guardar rencor contra ella, de hablar mal. Y un día estaba en la oficina en un salón así, éramos como 20 personas y todo el mundo se daba cuenta que la señora era bien mantoneadorcita. Entonces llegaba así y un día se metió un compañero de otra dependencia y me dijo, Juan Manuel, tremendo hermano, me están matando ustedes a jefe que ustedes tienen. Y yo siendo cristiano con ganas de decirle, sí, cierto que sí. Dios me decía, no hables mal, mía es la victoria. Y yo, sí, es difícil, me toca con paciencia, pero yo estaba por dentro que gritaba y hablaba mal de la jefe. Finalmente el día que se abrió la oportunidad con la iglesia, mi victoria fue que Dios me sacó y me dio otra oportunidad. Y el día que me despedí la jefe, yo dije, jefe, muchas gracias, y le dije que me despedí así, no. Y ella me dijo, sí, ¿cómo le pareció todo? Y yo, muchas gracias, jefe, aprendí mucho de usted. Por dentro yo estaba que la mataba, y dije, muchas gracias, ¿no? El punto fue, cuando yo me despedí de ella, mi victoria fue, no la maltraté, no hablé mal, no guardé rencor, y Dios abrió otra puerta y me dio la victoria. Y tan fue la victoria que fue el primer lugar que empecé a trabajar en Villavo y me vinculé con la iglesia. Y hoy día Dios me permitió avanzar y ahora servir a otros en otras posiciones. ¿Cuál es el punto aquí, iglesia? Creemos que la victoria es que se haga lo nuestro, ¿cierto? Que entonces a esa persona le vaya mal, que se dé el empleo que yo quiero, que a lo mejor la enfermedad se vaya de una vez, ¿cierto? Que la puerta que yo estoy orando se abra de una vez. ¿Sabes? No se trata de tu agenda personal, se trata de la agenda de Dios. Mira lo que dice Mateo 6:10. Venga a tu reino, que se haga ¿qué? Voluntad. Oh, y lo hemos hablado, ¿cierto? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sabes cuál es la victoria de Dios en tu vida? Que se haga la voluntad del cielo sobre tu vida. A veces Dios no te va a permitir que las cosas salgan como tú piensas, porque si no tu carácter no crecería a la medida de Cristo. Tu fe no se desafiaría como Dios quiere hacerlo. A veces Dios se tarda en hacer algo porque Él quiere trabajar tu dependencia, trabajar que tu corazón esté cerca a Él. El punto ¿es una batalla tuya o es la batalla de Dios? La batalla con tu esposo, ¿es una batalla tuya o es una batalla de Dios? Porque he visto matrimonios donde estamos agarrados. Ay, ¿por qué, Señor? Dame la victoria, que ella me pide perdón porque es que está haciendo mal. Y de pronto está así, ¿cierto? Está haciendo mal ese cónyuge. El punto la batalla es tuya. ¿Quieres ganar la batalla o la batalla de Dios? ¿Sabes cómo ganar la batalla? Amor, perdóname. He sido insensible contigo. Perdóname. Hay cosas que me han herido de tu parte, pero yo te quiero pedir perdón de mi parte. Quiero que haya unidad entre nosotros. La batalla de Dios significa que se haga la voluntad de Dios en medio de lo que estás viviendo. Por eso, mira lo que el Señor está hablando hoy. Dios promete pelear mis batallas. Yo quiero animarte a que escuches esta frase. Dios promete pelear mis batallas, pero para ello debo asegurarme de estar peleando sus batallas, no las mías. Dios promete pelear mis batallas, pero para ello debo asegurarme de estar peleando sus batallas,
no las mías. ¿Cuáles son las batallas de Dios en tu vida? Dios, ¿qué quiere de ti? Que crezcas en fe, en dependencia. ¿Cuáles son las batallas de Dios en ti? Que tú puedas madurar en tu fe cristiana. Que tú puedas soltar todo descontrol en tus pensamientos, en tu boca, en tu lengua. Que tú puedas ser una persona que perdona, que es amable con los demás, que suelta el control. Cuando tú cooperas con el propósito de Dios, haces tuya la batalla del Señor en ti. Cuando tú peleas tus batallas, no reclamas la victoria del Señor. A lo mejor tu batalla no es que ese jefe le vaya mal o que esa persona te pida perdón, sino la batalla es, Señor, ayúdame a ser más humilde. Y Dios te va a dar la victoria. ¿Amén? ¿Lo crees? Descubre cuál es la voluntad de Dios. Te animo que en medio de lo que estás viviendo le preguntes a Dios, ¿cuál es tu voluntad de esta situación? En medio de esta adversidad que estoy viviendo. Número 2, cree. Te animo a que creas. Creas. Ahora, ¿creer en quién? ¿En mí? ¿En mis propias fuerzas? ¿En el gobierno? ¿En la economía? ¿O en los demás? ¿Sabes? Dios te llama a que tú creas única y exclusivamente en Él. ¿Cómo crees tú en Él? Sí, pastor, yo creo en Dios. Bueno, sí, nos veremos en el cielo, gloria a Dios. Pero ¿sabes? La fe tiene que ver con creer y hacer tuyas las promesas de Dios. ¿Qué es una promesa? Una promesa es la garantía que tú y yo tenemos para que esperemos con fe mientras Dios va orando. Es decir, aquí alguno está en una batalla y dice, Señor, ayúdame en medio de esta dificultad. Y usted dice, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Y esa promesa que Dios te da es la garantía que te dice, vas a vencer. Y lo que te dice, Señor, yo espero en ti porque tú me dijiste. ¿Alguna vez alguien le prometió pagarle algo y le pagó? Esa garantía es lo que Dios nos da a decir, yo voy a estar ahí, yo voy a cumplir al final. Las promesas de Dios son para garantizarnos que veremos la victoria de Dios. Por eso te animo, apégate a la palabra del Señor. Estamos en el grupo de conexión trabajando esto. Sé un discípulo del Señor que escucha la voz de Dios, que está en intimidad interactuando con la palabra del Señor. Tú puedes ser un cristiano que viene a este lugar y no tienes promesas de Dios, no tienes una fe profunda que esté creciendo. Pero si tú estás en intimidad con el Señor, tu fe se va fortaleciendo. Mira, en Dios hay promesas de sanidad, hay promesas de provisión, de bendición, de bienestar. Y tú necesitas reclamar al Señor promesas. ¿Sabes que una promesa que a mí me mantiene en el camino del Señor es una que él me dio muy joven? Salmo 138:8. ¿Algunos se la saben? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando hay momentos en que yo digo, Señor, no veo nada, si vamos a llegar o no vamos a llegar, ¿qué hacemos? Y me dice, recuerda, yo voy a cumplir el propósito. Entonces yo descanso en que digo, Señor, tú lo harás. A donde tú me lleves será tu dirección. ¿Qué promesa te ha dado Dios a ti? No te da una promesa. Mira, si tú no tienes una promesa de parte de Dios, vas a estar en ansiedad, vas a estar inquieto o peleando en tus fuerzas. Pero cuando tú estás orando por tu hijo y dices, Señor, dame una promesa de que tú lo vas a hacer en mi hijo, y el Señor habla a tu espíritu y te da una palabra y te la dice, tú puedes pegarte esa promesa y Dios lo va a cumplir. Al año o a los 20 años, pero Dios lo hace, que lo hace. Te lo aseguro porque ese es Dios y eso dice su palabra. Así que, mi pregunta es, ¿qué promesa tienes de parte de Dios? ¿Qué promesa guía tu vida? ¿Qué promesas hay en tu vida acerca de esta situación o de tu vida misma? Mira lo que dice Romanos 10:17. Por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de ¿quién? Humana, la palabra del pastor, la palabra de Cristo. Cuando yo entendí que aquí dice que el oír viene por la palabra de Dios, no es solamente por leer la Biblia, porque alguno la puede leer intelectualmente. ¿Has leído la palabra así? Yo leo, estudio la Biblia, pero no estás parando a escuchar la palabra, lo que sale de su boca, que es la voz de Dios hablándote a ti. Esa promesa de Salmo 138:8 Dios me la regaló en un momento de aflicción en mi adolescencia, donde yo decía, tengo rabia con mis hermanos por la vida que hemos tenido. Decimos que somos cristianos y mire cómo vivimos. Y mi papá nos dejó. ¡Ah! Estaba llorando con Dios, bravo, quejándome. Y Dios me dijo, Salmo 138:8. Y escuché la voz de Dios y esa promesa hoy día está para mí. Pero hay promesas que están esperando solo para ti, que el Señor te quiere dar. Así que yo te animo, escucha la voz de Dios y escucha las promesas que Él te va a dar. ¿Quieres renunciar? Pregúntale al Señor, ¿cuál es la palabra que me quieres dar en esta situación? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sabes? Dios no va a cumplir
lo que Él no ha dicho que va a hacer. Esto suena como contradictorio, pero iglesia, Dios no va a hacer lo que Él no te ha dicho que va a hacer. A veces tenemos una esperanza de que las cosas se resuelvan en nuestra humanidad, pero si Dios no te ha dicho algo, es probable que necesites escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Dios no va a cumplir lo que Él no ha dicho que va a hacer. Entonces necesitas orar al Señor y que te diga qué quiere hacer en esto, Señor. Estás orando por un hijo que no se convierte, que es duro, dile al Señor y Él te va a mostrar qué es lo que Él quiere hacer. Pero tú necesitas conocer la palabra de Dios para entender cuál es su voluntad revelada a nuestras vidas. Por eso dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Tú lo crees? Amén. Repítelo conmigo y de manera personal. Mantengo firme sin titubear en la esperanza que afirmo, porque sé que puedo confiar en que Dios cumplirá su promesa. Cuando tú estás pegado a una palabra que el Señor te habló, no hay nadie que te mueva de ahí. Y tarde o temprano vas a ver la victoria. Mira, dice allí, Dios es fiel y va a cumplir. La característica de la fidelidad es que cuando la fidelidad tiene que ver con la capacidad de cumplir lo que se prometió. Por eso uno en el altar que prometió. Promete usted serle fiel. Y usted se comprometió a ser fiel con su palabra. La fidelidad tiene que ver con cumplir lo que se prometió. Si Dios te dijo algo, Él es fiel para cumplirlo. Así que no desmayes en esa fe. Y el tercer punto es esta sencilla palabra que quiero que la leas conmigo. Obedece. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Obedece. Porque algunos creemos, ¿cierto? Señor, yo confío en ti, papito Dios, te amo. No, mi chucuchurrumí. Y no obedecemos, ¿cierto? Una sencilla palabra que cambia todas las cosas. ¿Sabes? Y aquí, ¿cuál es el punto? En medio de la batalla que tú puedas tener, Dios te va a guiar de maneras distintas, porque tenemos procesos distintos. ¿Sabes? Algunos acá, Dios les va a decir, quédense quietos, cálmese, calmate ventarrón, dicen aquí en Cali, ¿cierto? Calmate ventarrón. A otros les va a decir, muévete. Mira, ¿quieres entender esto? Cuando tú lees el Antiguo Testamento, ves a Moisés. Hubo un momento en que Moisés va a andar y vienen los egipcios, ¿y qué dice Dios? Señor, ayúdanos, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, pero Moisés, ¿qué haces? Dile al pueblo que marche y pon tu la vara y anda. O sea, hágale, papá, ¿cierto? Pero en otros momentos tú ves a Josué en medio de la batalla y dice, Señor, ¿qué hacemos? ¿Atacamos? Y dice, quédense quietos y esperen delante del Señor. Así que para cada batalla que tienen, Dios tiene una orden distinta. Hay peleas que Dios te está mandando a pelear hoy y de verdad, meterte duro en pelea delante de Dios. Pero hay otras batallas que Dios te dice, quédate quieto. ¿Cómo sabes tú cuándo operar de una manera u otra? ¿Tu intuición? ¿O cuál debe ser la manera correcta en que tú sepas cómo moverte? Obedecer delante del Señor. Escucha la voz de Dios en medio de esa batalla. A veces tienes que moverte o a veces te va a decir, quédate quieto. Eso depende de la revelación de Dios. ¿Dónde te va a revelar Dios? En medio de tu intimidad. A lo mejor en un grupo de conexión alguien te dice, quiero darte este versículo, y tú venías orando por eso. A lo mejor en un tiempo como este, Dios te escuchas una palabra de Dios y dice, Dios me habló esto. Esto es lo que Dios me está hablando. Así que pregunta es, ¿cuál es el mandato de Dios para esta batalla que hoy tú estás enfrentando? ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Lo tienes claro? A veces yo coloco delante de situaciones que yo digo, no sé qué hacer. Dios me dice, no hagas nada. No hagas nada. Ok. A Dios me ha dicho, ¿qué hago en esta situación? Tienes que actuar. Dios nos va a guiar en medio de cada batalla. ¿Qué tienes que obedecer a Dios? Tienes que hablar con Dios y sobre eso toma acción. Y el último paso que nos regala hoy es espera. Sencillo, ¿cierto? Espera. El Salmo 27:14 dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Cuántos saben que la paciencia es muy difícil de forjar? Alguien decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. Y a veces Dios nos está trabajando en lo íntimo, ¿cierto? Mira, Josué era un guerrero. Josué estaba peleando y se enfrenta a uno de los pueblos más fuertes que había.
y era el pueblo de Jericó, tiene unas murallas altísimas, y están peleando, ¿cierto? Y están ahí, Señor, vamos a atacar. Y Dios dice, mía es la victoria, van a hacer esto. Por eso necesitamos el comando de Dios. ¿Qué Dios te quiere decir? Van a darle 7 vueltas a esas murallas y van a estar en silencio. Shh, calladitos se ven mejor. Y le dan las vueltas. Tenían trompetas y tenían armas. Ahora, ¿por qué Dios envía a Josué esta dirección de que hagan silencio? Imagínense un pueblo que está diciendo, pero Josué, ¿cómo se le ocurre que con silencio van a tomar las murallas? Tenemos que trepar y pelear. Josué, shh, ¿qué silencio? Dijo Dios. ¿Por qué crees tú que Dios mandó al pueblo a guardar silencio? ¿Has preguntado eso? Así leemos una historia, no pensamos en el por qué. Dios quiere ver nuestro corazón. ¿Tú te imaginas voces? Pero que no, ¿cómo se le ocurre que vamos a tomar la muralla por allá? Shh. Están dando las vueltas por todo Jericó antes de que caigan 7 vueltas. No tenían ni un cuchillito ni una cuchara para darle en la cabeza a alguien. Trompeticas tenían en las manos. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? El Señor está probando nuestra fe y nuestra dependencia cuando estamos esperando. ¿Por qué? Porque para Él es fácil derribar las murallas. Para Él es fácil vencer el cáncer. Cuando tú entiendes quién es Dios, para ti, tú sabes en tu corazón que para ti es fácil abrir una puerta laboral, que te aumenten o que te trasladen o que Dios cambie la circunstancia. Él lo puede hacer así porque Él es Dios. El punto es, para Dios no es difícil hacer así. Lo difícil es trabajar en nuestro corazón, porque ahí está nuestra voluntad implicada. No que para Dios sea imposible, sino que Él espera que nosotros cooperemos con su propósito. Él está interesado en el proceso y no en el resultado. El pueblo obedeció en silencio, aprendió a confiar, ¿sabes? Y con solo un chasquido, una orden de Dios, las murallas cayeron en silencio. Y solamente cuando tocaron las trompetas, ¡buah!, el poder de Dios lo hizo, ¿sabes? Él está interesado en que tú y yo aprendamos a depender de Él, a confiar en Él. Por eso cierro con esto: si el Señor no ha hecho lo que esperarías que Él te dijo que hiciera en este tiempo, es porque Él te está procesando en dependencia a Él. ¿Vas a depender de Él o te vas a desesperar? ¿Sabes que cuando te desesperas no te va a ir tan bien? ¿Quieres saberlo? Mira al rey Saúl. Tenía que esperar a Samuel para sacrificios. ¿Recuerdan esa historia? Tenía que llegar y se desesperó, metió la mano y ¿qué pasó? Tiempo después perdió el reino por la desobediencia. Así que te hago una pregunta final y piensa en esta pregunta: si Dios hubiese respondido siempre como tú esperabas, ¿hubieras aprendido a depender de Él? ¿Cuál es tu respuesta? No, ¿cierto? Probablemente, porque buscamos las cosas rápidas. ¿Habrías desarrollado tu fe? Probablemente no. Así que te invito a que cierres ahí tus ojos un segundo, me acompañas para el piano y piensa en esto: ¿por qué Dios hace las cosas así? Nos lleva a obedecer, a escuchar su voz, a esperar, a creer en sus promesas, porque quiere mostrarte que el dueño de la victoria es Él, no tú. Que es por tu poder, el poder de Dios, no por tu mano o por tu fuerza. Y con tus ojos cerrados allí, piensa en medio de las batallas que estás viviendo y debes saber esto: no son los fuertes los que ganan las batallas, son los humildes que aprenden a esperar en Dios. Dile al Señor: ayúdame a esperar en ti, porque de ti viene la victoria. Si aún no has experimentado esa victoria en medio de la dificultad, Él te va a mostrar qué quiere hacer en tu corazón, cómo está trabajando en ti. Pero aunque te angusties una y otra vez sobre aquella circunstancia, como aquel partido de fútbol, debes saber que ya sabes el final. Y Él dijo que obtendrías la victoria, porque Él da la victoria a quienes le sirven. Si tú eres un siervo del Señor, te animo a que ores con fe en este momento y le digas: Señor, yo espero en ti, Señor. Yo sirvo a ti. Mi vida es para ti. Mi vida está en tus manos. Y yo quiero confiar en ti, Señor, porque tú das la victoria, porque tuya es la victoria, Señor. Y coloco delante de ti toda circunstancia adversa,
toda situación que me acongoja, Señor, toda persecución, toda angustia, Señor, toda preocupación que he cargado, toda batalla en la cual he estado caminando, Señor, y la entrego delante de ti, sabiendo, Señor, que tuya es la victoria, Señor. Padre, ayúdame a ver con tus ojos lo que tú ves. Tal vez la victoria, Señor, no sea que todo se resuelva para bien siempre. Tal vez la victoria, Señor, no sea que todo salga como yo pienso. Tal vez la victoria, Señor, sea saber que permanezco delante de ti con mi fe intacta, delante de tu presencia, Señor. Padre, por eso yo vengo delante de ti y coloco, Señor, mi vida en tus manos. Ora en este momento al Señor en medio de lo que estás viviendo. Y tenemos que tú abras tu corazón con el Señor, con el Espíritu Santo que conoce todo de ti, y le digas, Señor, aquí estoy delante de ti. Coloca tu corazón en las manos de Dios y exprésale a Él cómo te sientes. Si hay angustia, a lo mejor hay preocupación, hay rabia o hay inquietud en tu corazón, puedes colocar en las manos de Dios. Señor, me siento así delante de ti, Señor. Abro mi corazón, hay carga en mi corazón, hay preocupación, Señor, ha habido ansiedad, ha habido lágrimas, Señor, ha habido desesperanza, Señor, en mi ser. Y coloco mi corazón delante de ti, Señor, y te pido que me ayudes y traigas tu paz y tu tranquilidad, Señor. Y hoy, Padre, yo decido caminar en fe delante de ti, Padre, y quiero descubrir tu voluntad en medio de esta batalla. Y tenemos que tú le pidas perdón al Señor si has estado peleando en tus fuerzas, en tu humanidad. Perdón, Señor, por hacer mi voluntad, por querer colocar mi mano en medio de esta circunstancia sin depender de ti. Perdona toda independencia, Señor, toda rebeldía en mi corazón, toda desobediencia o terquedad. Te pido que me perdones, Señor. Me humillo ante ti y reconozco mi necesidad de ti. Y admite delante del Señor tu necesidad. Te necesito en esta situación, te necesito en mi vida misma, Padre. Sin ti, Señor, me caigo, Señor. Sin ti no hay esperanza, Señor. Pero contigo, Señor, yo soy más que vencedor. Muéstrame tu voluntad, Padre. Muéstrame tu voluntad. Dile, Señor, conmigo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Que se haga tu voluntad, Señor, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, se haga en mi corazón. Ayúdame, Señor. Haz tu voluntad en medio de mi vida, Señor. Que se haga tu voluntad, no la mía, Padre. Y hoy creo en ti, Señor. Revélame de tus promesas, Señor. Dame abundancia de revelación, Señor, a través de tu palabra y de tu verdad. Y ahora en este momento, Señor, dame una promesa. Te animo a que tú hables ahí con el Señor y les dame una promesa, Señor. Recuérdame tu promesa. Para algunos aquí el Señor está diciéndoles hoy, recuerda que mis planes son de bien y no de mal. Yo te quiero dar un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Para algunos aquí, la promesa del Señor sea: camina delante del Señor, espera en el Señor en quietud y en silencio, porque suya es la victoria. Para algunos aquí, su promesa sea: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Clama al Señor porque Él muestre a tu vida una promesa, una palabra, Señor. Ayúdame a escuchar tu voz diariamente, Padre. En esta semana colocar delante de ti mi intimidad, Padre, que yo pueda escuchar promesas tuyas a mi corazón, a mi espíritu, a mi interior. Y ayúdame a obedecerte, Señor. Ayúdame a ser diligente en hacer tu voluntad, Padre, porque yo espero con paciencia delante de ti, Señor. Y ayúdame a esperar en confianza, Señor. Ayúdame, Señor, a guardar silencio. Perdóname por estar peleando mis fuerzas. Si tú estás cansado y agotado, ahí con tus ojos cerrados te pido que tú levantes tu mano. Si hay agotamiento y cansancio, queremos orar por ti. Y diga: Señor, renueva mis fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, renueva las fuerzas de mis hermanos que están agotados, cansados, Señor, del camino en medio de sus batallas, Padre. Ayúdales a descansar en ti, Padre. Que ellos puedan confiar que mientras ellos se rinden, tú renuevas sus fuerzas. En el nombre de Jesús. Si alguno aquí está luchando con falta de fe, con desesperanza, te pido que tú levantes tu mano y queremos orar por ti. Levanta tu mano delante del Señor, coloco delante de Dios mi corazón. Padre, entrego toda falta de fe a ti, toda ansiedad, toda preocupación a tus pies. Y ayúdame, Señor.
Dame sed por tu presencia, sed por tu verdad. Te invito a que te coloques de pie en este momento. Y tenemos que busques a un hermano que no esté a tu lado, que no sea tu familiar, y vas a orar por esa persona, ¿vale? Y vas a declarar victoria sobre la vida de esa persona. Acércate a una persona que tengas allí, diferente a tu familiar, diferente a la persona que viniste, y vas a orar como Dios te guíe por esa batalla que está enfrentando. Que el Señor la fortalezca, que el Señor le dé victoria en medio de la batalla que está caminando. Y declara sobre esa persona promesas de parte del Señor. Habla al corazón de esa persona y dile: Señor, en el nombre de Jesús declaro bendición, victoria sobre mi hermano. Que no se quede ninguno sin orar, que no quede ninguno solito. En el nombre de Jesús oramos, Padre, tu victoria sobre tus hijos. Declaramos tu victoria, Padre, que tú levantas nuestra fe, nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda muralla que estamos caminando, todo gigante que estamos enfrentando, se cae y es derribado por el poder tuyo, Señor. Porque tuya es la victoria, Señor. Porque en ti podemos confiar, Señor. Porque tú estás a nuestro lado y levanta nuestra fe, Padre. Oro por el corazón de mi hermano, Señor. Llénalo de tu presencia, llénalo de fe. Padre, anímalo en medio del desánimo, Señor. En medio de la desesperanza, declaramos tu victoria, tu poder. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú estás renovando fuerzas. Tú estás levantando a mi hermano, a mi hermana, en el nombre de Jesús. Padre, coloca un deseo por ti, Señor, en mi hermano. Que a través de esa intimidad tú lo fortalezcas, tú lo guíes, Padre. Dale de tu Espíritu Santo, de la gracia tuya que nos sostiene, y ayúdale, Señor. Padre, gracias por mi hermano, porque tú estás con él, porque tú caminas con él, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por lo que tú estás haciendo y vas a hacer, Padre. Te damos las gracias. Y con tus manos en alto, te pido que levantes tus manos muy en alto, allí donde tú estás. Levanta tus manos y dile: Señor, dame más de ti, dame más de tu presencia. Dame más de esa fe que viene por conocerte a ti. Clama al Señor, dame más de ti, dame más, Señor. Más de tu Espíritu, Señor. Pone en mi corazón un deseo más profundo por tu presencia y por tu verdad. Te invito a que adores al Señor cantando este coro diciendo: tengo hambre de ti, Señor.